Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad? El estudio de la palabra. Gracias, por acompañarnos, pues por pasar el tiempo también con nosotros estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tratar el tema de por qué por qué el hombre está o vive siempre preocupado. Entonces, vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver también qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado, y eso es verdad, ¿por qué el hombre siempre vive preocupado? Y estas preocupaciones muchas veces nos llevan al estrés, ¿verdad? Y a veces vivimos con dolor de cabeza, vivimos preocupados, vivimos a veces, y como una vez lo dije, a veces no hallamos la salida para nuestros problemas, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del día de hoy. Y yo creo que el hombre siempre busca la manera de cómo salir de esas preocupaciones y del estrés. Y yo creo que es algo muy natural en nuestra vida. Recuerde que la semana pasada decíamos que cada día trae su propio afán. Entonces cada día trae su propio problema. Y es la manera en la cual, hermanos, cada uno de nosotros muchas veces nos estresamos. En una ocasión yo dije, ojalá, ¿verdad?, que tuviéramos un aparato o algo para decir que vienen los problemas, pero en realidad eso no existe. Ahora, las causas del estrés, hermanos, o de las preocupaciones en cada uno de nosotros pueden variar. Entonces, recuerde que tiene que ver mucho con la función de cada situación y también de la persona. A veces hay algunos que en realidad llegan las preocupaciones y todo, y como lo dije en una ocasión, muchas veces no le dan tanta importancia, entonces no tienen tanto estrés, pero hay veces, habemos personas que nos preocupamos casi por todo, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, para exponeros algunos ejemplos, hermanos, de causas del estrés, vamos a describir a continuación una lista de algunas causas, vamos a decirlo así, algunas causas posibles, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es el aumento en la carga del trabajo. Personas que trabajan mucho, hermanos, a veces viven estresados porque en realidad tienen muchas tareas que desempeñar, muchas tareas que desarrollar, ¿verdad? Entonces cuando llegan a casa o aún en el mismo trabajo, ¿verdad? Tienen mucho estrés. Otra cosa, hermanos, es la de la etapa estresante, ¿verdad? Es en el trabajo, es cuando las cosas no salen bien, ¿verdad? Entonces, cuando algún trabajo se nos encarga y las cosas no salen bien, muchas veces nos llevamos la preocupación a nuestra casa, y eso nos produce un estrés en nuestra vida. Y hermanos, como lo dije anteriormente, muchas veces la persona busca cómo salir del estrés. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poquito de cómo David manejó su estrés también. Y hay otras cosas en las cuales, hermanos, nos preocupan o nos causan estrés. Por ejemplo, hay algunos que quieren aumentar en su casa un cuarto, reparaciones, y a veces buscan la manera, no la encuentran, y muchas veces eso también puede causar estrés en la vida de una persona. También, hermanos, hay algo que tengo yo aquí, ¿verdad?, apuntado, que también causa demasiado estrés, y esto es muchas veces en las parejas. La falta de dinero, hermanos. Cuando el dinero falta, yo creo que vivimos preocupados, vivimos estresándonos porque no hay dinero, porque no vemos cómo conseguir ese dinero, o porque no vemos de dónde va a venir esa entrada de dinero. Entonces el dinero también puede ser una causa de estrés, o cuando también hay problemas, hermanos, dentro de la familia, eso también trae mucha preocupación. Y lo que quiero dar a entender es que nunca falta por qué preocuparnos, y eso, hermanos, bíblicamente, recuerde que lo dije, que cada día trae su propio afán. Entonces recuerde que el estrés es algo que es un nivel, vamos a decirlo así, de preocupación en la vida de la persona, y a veces causa, como dije, dolor de cabeza o tensión, también podemos llamarlo de esa manera, o también puede haber
otro tipo de estrés. Por ejemplo, cuando uno se preocupa por el comportamiento de los hijos, a veces también eso trae estrés porque yo he escuchado muchas personas que en realidad tienen muchos problemas con sus hijos y a veces no saben manejar el estrés y eso, hermanos, nos lleva a una preocupación muy grande. Entonces recuerde que también los problemas familiares también traen estrés y también sin dejar afuera también, hermanos, muchas veces las enfermedades nos preocupan y traen estrés a nuestra vida, hermanos, y por eso en esta tarde vamos a estar hablando acerca de eso. Y cuando yo estaba estudiando acerca de esto, hermanos, yo me acordé de un canto que cantamos mucho los miércoles en el templo. Bueno, ahorita no por la pandemia, no nos podemos juntar, pero este canto está hermoso y dice, cuando combatido por la adversidad, entonces usted se va a acordar de este canto. Dice, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas, dice que el Señor te dio. Y luego dice, bendiciones, y luego dice, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Así dice este canto, hermanos, y luego sigue diciendo, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Dice, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas, dice, nacerá la luz. Y me encanta este himno, hermanos, y yo recuerdo que muchas veces lo repetía los miércoles porque me encanta lo que dice su letra y, por ejemplo, lo cantábamos los miércoles, sobre todo en las tardes, y recuerdo que, hermanos, esto me traía aliento a mi vida cuando nosotros traemos este tipo de alabanza a nuestro Dios y este canto nos ayuda a confiar en las promesas del Señor y nos ayuda también, hermanos, a confiar en que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Por eso este canto dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Entonces recuerda que el Señor, hermanos, en su bondad, Él nos llena de bendiciones, nos provee y Él nos ayuda aún, déjeme decirlo, en todos nuestros problemas. Hay un salmo que me gusta mucho porque nos da mucha confianza y el escritor, ¿verdad? El escritor alienta a la mayoría de los cristianos cuando dice el Salmo 121, si usted tiene su Biblia por ahí o si lo quiere leer, hermanos, dice este Salmo 121, dice, alzaré ¿dónde? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, dice, y la tierra. Y me llama mucho la atención cuando yo estaba leyendo esto, porque dice que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es el hacedor? Nuestro Dios. Entonces, por eso es una de las razones que nosotros debemos de vivir confiados. Luego sigue diciendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá, dice el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará, dice la palabra, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, dice, desde ahora, dice, y para siempre. Entonces, recuerde que Dios no es como las cosas de este mundo. Él no necesita, dice este salmo, Él no necesita dormir, no comete errores, ni tiene nuestro Dios debilidades como nosotros las tenemos. Dios tiene, hermanos, todo el poder. Este salmo nos enseña que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, por eso cada uno de nosotros podemos vivir confiados, confiando en su palabra, confiando en que su palabra es verdad y trae, hermanos, sobre todo promesa y aliento a nuestra vida, aún, déjeme decirlo de esta manera, aún en los tiempos más difíciles. Dios, recuérdelo siempre, Dios tiene todo el poder y otra de las cosas es que Él nunca falla. Entonces, recuerde que muchas veces nosotros le fallamos a nuestro Dios, pero hermanos, Él permanece fiel y Él nunca nos falla.
y no hay nadie, déjeme decirlo de esta manera, y porque el Salmo también lo menciona así, no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Recuerde siempre esto, hermanos, aun cuando vienen los problemas, a veces nos causan mucha tristeza, mucha preocupación, decía yo anteriormente, mucho estrés, pero debemos de vivir confiados. Entonces, cuando tienes a Dios a tu lado, el mal verdadero no logra, dice, alcanzarte. Y esto lo podemos ver nosotros en el Salmo 121. Compara a Dios con una sombra, dice, que te protege de las fuerzas del sol. Y yo no sé si usted ha trabajado en estos días donde hay sol, y el sol a veces está calientito de verdad. Hermanos, nos hace sudar mucho, nos hace fatigarnos mucho, pero este salmo habla acerca de una sombra protectora, ¿verdad? Que nos puede cubrir aún, hermanos, aunque dice del sol, dice de la noche, pero recuerde que la sombra de nuestro Dios, cuando nos cubre, hermanos, es para protección de cada uno de nosotros. Entonces recuerde que cuando Dios está a tu lado, Él te cubre y te protege, déjeme decirlo de esta manera, te protege de los peores ataques, vamos a decirlo así. Si amas a Jesús, hermanos, no necesitas tener miedo. En Él tienes tu seguridad. Entonces Dios nunca cambia y no te abandonará jamás, ni siquiera, déjeme decirlo, en las situaciones que parecen ser más difíciles. Dios no te abandona, sino todo lo contrario. Él estará contigo todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo, y Él te protegerá. Y yo me acuerdo, hermanos, yo me acuerdo de un ejemplo que alguien dio con una sombría, que decía que la sombría era para protegerse, hermanos, de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que cuando alguien se salía de esa sombría, se salía de esa protección. Y muchas veces en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, aún como cristianos, déjenme decirlo, a veces nosotros nos salimos de esa protección, pero esa salida es voluntaria, porque Dios permanece fiel con nosotros, pero nosotros a veces salimos de la protección de Dios, y entonces es cuando empieza a haber muchos problemas. Ahora, déjeme decirle esto no quiere decir que no vayas a sufrir. No estoy diciendo, hermanos, que uno no sufre, todo lo contrario. Aún el sufrimiento, recuerde siempre que el sufrimiento nos hace crecer aún más en nuestra fe, nos hace crecer, hermanos, aún en victoria con nuestro Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Recuerde que aún cuando viene este sufrimiento o viene este problema, recuerde que nosotros estamos con el Señor Jesús, que es victorioso y que nos hace victoriosos en nuestra vida cristiana. Entonces, una de las cosas, hermanos, es que unidos de la mano de Jesús, hermanos, no hay nada que te pueda destruir. Dios es y será en todo tiempo, dice el salmista, tu refugio. Y esto me recuerda a una ilustración que yo leí en una ocasión, ¿verdad? Dice que este es un refugio, que Dios es nuestro refugio y es nuestra seguridad. Y esto me recuerda de un ejemplo que yo leí acerca de aquellos castillos grandes que hacían una muralla tremenda para proteger al pueblo o al rey, ¿no es cierto? Entonces esos muros eran, vamos a decirlo de esta manera, invencibles. Y cuando dice acerca de esto, hermanos, Dios es nuestro refugio y nuestra seguridad. Es como si hubiera una montaña, una pared muy sólida a nuestro alrededor, donde Dios nos está protegiendo, hermanos. El Salmo 27 habla acerca de que Dios es nuestro protector, hermanos. El Salmo 27 fue escrito por David, el rey, déjeme decirlo de esta manera, más famoso de Israel. Siempre he querido tener en mis manos una corona. No me importa el tipo de corona que sea, pero, y lo digo porque me gusta usarlo como en las ilustraciones. Una corona, ¿verdad? Sabemos que las coronas las usan los reyes. Entonces, por ejemplo, David tuvo que haber usado una corona. Y cuando hablo de esto, quiere decir, hermanos, de que el rey David, siendo rey,
hermanos, nunca se olvidó de Dios, sino todo lo contrario, él dependía cada día de Dios. Pero David, recuerde que enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Entonces, si usted conoce la historia de David, usted se dará cuenta de todos los problemas que él tuvo. Déjeme decirlo, antes de ser rey y después de ser rey también tuvo problemas. Él sufrió varios intentos de asesinato. Dice que vivió como forajido, le persiguieron ejércitos y David luchó, hermanos, en muchas batallas antes de ser rey. Su vida estaba en constante amenaza, pero David, yo no sé qué tenía David, porque David se sentía seguro, ¿sí? Porque él sabía, y déjeme decirlo de esta manera, David sabía confiar en Dios. Entonces, esa es la actitud que nosotros deberíamos de tomar en los tiempos difíciles. David, yo no sé, hermanos, cómo él aprendió a confiar en nuestro Dios. David confiaba en Dios, sabía que Dios estaba con él y lo protegía en todo momento. Y es por eso que él escribió este Salmo 27. Y en el versículo 1 al 3, hermanos, David dice de esta manera: el Señor es mi luz y ¿qué? Y mi salvación. Y luego él agrega: ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan, dice, contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan, dice, y caen. Aun cuando un ejército me asedie, dice, no temerá, dice mi corazón. Por eso es que esto me llena de alegría y me da, hermanos, fortaleza a la vida, porque en realidad David me enseña a confiar en Dios. Entonces él dice aquí, dice, no temerá mi corazón. Entonces pase lo que pase y aunque vengan tempestades a nuestra vida, recuerde que Dios es nuestro refugio. Dios está con nosotros como una sombra protectora, ¿verdad? Entonces recuerde que David aprendió a confiar en Dios y esa era la razón de su confianza y es la razón de nuestra confianza. Él sigue diciendo, aun cuando una guerra estallare contra mí, dice, yo mantendré, dice, la confianza. Y recuerde, este es el Salmo 27 del 1 al 3. Y en verdad, hermanos, las circunstancias de la vida nos traen a cada uno experiencias y experiencias diferentes, porque los problemas de usted tal vez no son los míos, ni los míos son de alguien más, sino que cada circunstancia de la vida, hermanos, a cada uno de nosotros nos trae unas experiencias, déjeme decirle, que fortalecen nuestra relación con Dios. ¿Y eso por qué lo digo? En cada problema nosotros nos dedicamos más a Dios en la manera de que podemos tener una comunión más amplia con Él, porque empezamos a hablar con Él, empezamos a confiar en Él y empezamos, déjeme decirlo de esta manera, a esperar en Él. Aún en una ocasión yo lo mencioné, aún cuando nuestras fuerzas ya no hay, hermanos, lo único que nos queda es confiar en Dios. Y en una ocasión yo lo dije, es cuando el Dios empieza a obrar, cuando nosotros dejamos, alguien lo dijo, cuando nosotros dejamos de pelear nuestras propias batallas y las dejamos en las manos de Él. Y eso, hermanos, eso lo sabía David. Por eso en este salmo él habla acerca de la confianza, ¿verdad? David enfrentó, es cierto, muchos peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier otra persona. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. David sabía esto. Entonces, recuerde, si nombráramos los peligros que pasó David, ya hemos dicho que fue perseguido por ejércitos, aún los ejércitos de Saúl, hermanos, la Biblia dice que peleó con fieras, peleó con el gigante cuando aún era un muchacho, y en todo salió victorioso, porque él sabía en quién había confiado. En los primeros versículos de este salmo, hermanos, vemos la confianza total, ¿verdad?, que David tenía en Dios. Ahora,
recuerde que estos son frutos de la experiencia de su vida. Entonces, tal vez yo le puedo preguntar, aún en sus problemas, hermanos, de cada uno, ¿verdad? Usted que me escucha, ¿cuál experiencia usted adquirió a través de un problema que pudo haber pasado y que lo hizo que usted tal vez aprendiera a confiar en Dios? Tal vez usted no me lo puede decir, pero tal vez cuando regresemos al templo podemos explicar muchas experiencias que hemos vivido. Déjeme decirlo, aún a través de esta pandemia, y no solamente con la pandemia, sino en los problemas diarios que cada uno de nosotros tenemos. Y David, hermanos, había vivido grandes momentos con Dios, ¿verdad? Por eso confiaba, por eso él tenía su confianza en Dios, una confianza, déjeme llamarlo de esta manera, una confianza absoluta en Dios. Sí, a él no le importaba, perdón, a él no le importaba lo que dijera la gente, a David no le importaba lo que pensaba la gente, él mantenía una relación con Dios sobre todas las cosas. Por eso él sabía que Dios guardaba su corazón, que Dios guardaba su vida, y en dado caso, hermanos, que Dios iba a guardar, hermanos, su alma también. Entonces, por eso, hermanos, la confianza de David era, déjeme decirlo, absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de empezar a confiar así, aún, y déjeme expresarlo de esta manera, tal vez hasta el día de nuestra muerte. ¿No es cierto? Aún en la muerte debemos de confiar en Dios, que cuando la muerte llega a nuestra vida, saber confiar en nuestro Dios. Y David sabía que Dios lo ayudaría en medio, hermanos, de cualquier situación. Por eso yo digo que nosotros debemos de aprender a confiar como David lo hizo. Y este Salmo 27, hermanos, si usted lo lee en su casa detalladamente, usted va a encontrar gran bendición. A veces, hermanos, podemos sentir que los problemas que enfrentamos a veces son imposibles de resolver. Todo parece a veces estar en contra nuestra, pero déjeme decirle, cada uno de nosotros contamos con Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. Ahora, nosotros contamos con su presencia, nosotros contamos con su ayuda, y no debemos nosotros tener miedo a cada una de las circunstancias. Recuerde que las circunstancias traen experiencias a nuestra vida. Ahora, déjeme decirle y recordarle, nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, podemos enfrentar ejércitos con confianza, porque sabemos que el que está con nosotros tiene la mano de poder. Entonces, de esa manera debemos de pensar cada uno de nosotros. A veces, es cierto, andamos afligidos, es cierto, a veces andamos tristes, pero el canto dice, hermanos, que nosotros debemos de contar todas las promesas de Dios y todo lo que Dios nos ha dado, y usted va a contar esas bendiciones que este canto que dijimos al principio dice. Entonces, recuerde, y este Salmo 27, hermanos, del 1 al 3 que hablamos, nos habla acerca, hermanos, de las promesas de nuestro Dios, pero recuerde que en Dios nosotros tenemos un lugar seguro. El Salmo 27 dice a continuación el versículo 4, y vamos a estar leyendo 4, 5 y 6, y dice así, una sola, y estas son palabras de David, dice, una sola cosa, dice, le pedí al Señor. ¿Qué pidió David? Déjeme decirlo. Y es lo único que persigo. Dice, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, dice, la hermosura del Señor y recrearme, dice, en su templo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá, dice, en alto, dice, sobre una roca, me hará, dice, prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio
y dice sacrificio de alabanza y cantaré, dice salmos al Señor. Fíjese, en medio de la tribulación y de la angustia, dice el rey David, dice, cantaré y ofreceré sacrificios de alabanza. Y a veces cuando estamos tristes o con problemas, hermanos, a veces es en lo último que nosotros podemos pensar, pero en la mente de David no existía eso. Todo lo contrario, él sabía que él tenía un lugar seguro en Dios. Por eso, hermanos, él dice que él lo único que quería era habitar en la casa del Señor, ofrecer sacrificios, dice ahí, de alabanza y cantar salmos a nuestro Dios en medio de las tribulaciones. ¿Y sabe por qué? Déjeme decirle por qué, mis hermanos. Porque David, cuando hacía eso, podía vivir confiado en Dios. Aún aunque los ejércitos lo rodearan, su corazón de David podía vivir, hermanos, confiado en que la ayuda del Señor vendría. Y yo creo que es uno de los, vamos a decir, las actitudes que cada uno de nosotros debemos de tener. A veces sí es cierto, tenemos preocupaciones, problemas, pero David sabía dónde refugiarse en medio de todo lo que él lo perseguía y vamos a decirlo así, lo preocupaba. Ahora déjeme decirle, cuando llegaba la hora de dificultad, dice, David se refugiaba, dice, en la presencia de Dios. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Cuando vienen las tempestades, los problemas, cuando vienen las dificultades, dice que David se refugiaba en Dios. Nosotros tenemos, déjeme decirlo de esta manera, tenemos que aprender, hermanos, a refugiarnos en Dios. El templo representaba su presencia donde todos podían acercarse y recibir bendición. Era ahí donde David, dice, encontraba la victoria. Y déjeme decirlo así, hermanos, imagínense el rey David en medio de los problemas, dice que iba y se refugiaba en Dios y pedía y alababa y al cantar esas alabanzas a nuestro Dios, cantarle quizás los salmos, ¿verdad? Él encontraba paz en su corazón, él encontraba victoria en su vida y déjeme decirlo, encontraba una comunión con el Dios que tiene todo poder. Por eso, hermanos, estar ante Dios nos da paz y alivio aún en los momentos más duros de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa paz tan profunda. Cuando nos cuesta enfrentarnos al mundo y sus retos, podemos correr a Dios y encontrar la fuerza que necesitamos para superar, déjeme decirle, todos los problemas. Dios, hermanos, Dios escucha nuestro clamor y eso lo sabía David. Cuando nosotros le pedimos y oramos, hermanos, déjeme decirlo, Dios nos escucha. Y David sabía esto, iba y se refugiaba en Dios. Por eso él decía que no tenía ningún miedo a nada, porque el valor que él tenía es saber que Dios estaba con él. Y en el Salmo 27, hermanos, del 7 en adelante, nos lo confirma de esta manera, cuando dice, oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, ¿sí? Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá, dice, en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho, dice, de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran, dice, violencia. Entonces recuerde, hermanos, que Dios encontraba, que David encontraba refugio en nuestro Dios, y aun cuando tenía enemigos que lo perseguían,
él podía estar confiado en nuestro Dios. Y recuerde que Dios es nuestra certeza, Dios es nuestro ánimo, como era en la vida de David. Por eso él decía, pero de una cosa estoy seguro, que dice el versículo 3, hermanos, dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver, dice, la bondad del Señor. ¿Y qué quiere decir David con esto? He de ver lo bueno, ¿sí? Lo bueno que nuestro Dios es, ¿sí? Son palabras, hermanos, en el Salmo 27, 13 y 14, dice, en esta tierra de los vivientes, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, dice el Salmo 27, 13 y 14. Ahora déjenme decirle, hermanos, confiar en Dios es dejar que Dios se encargue de todo. Es, como lo dije en una ocasión, es cederle el control a nuestro Dios. Yo no sé en esta tarde, hermanos, tal vez tú eres una persona que como muchos de nosotros a veces vivimos con estrés, pero David nos enseña que nosotros debemos de cobrar ánimo porque debemos aprender a confiar en Dios, debemos de aprender, hermanos, en dejar que Dios se encargue de todas las cosas, en cederle el control completamente. Recuerde, hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, recuerde, mis hermanos, Dios está al control. Usted nomás haga lo que el rey David, encamine su vida hacia Dios, tenga una buena comunión con Dios y yo le aseguro, hermanos, que usted va a encontrar paz, tranquilidad y muchos de sus problemas, le voy a decir, yo no sé cuántos, pero en muchos de sus problemas yo creo que Dios va a obrar con poder. Por eso yo le invito en esta tarde a que usted aprenda a confiar totalmente en ese Dios de poder en el cual el rey David confiaba. Gracias, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Yo le invito que usted incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Y si usted tiene un problema, déjeme decirlo, algo que le preocupa, póngalo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por, Señor, poder poner la confianza en tus manos, Señor, de que cualquier problema que nosotros tengamos, tú lo vas a solucionar. Señor, gracias. En esta hora, Padre, rogamos por aquellos que quizás tengan problemas, Señor, que les preocupa demasiado, para que tú des la paz y la tranquilidad, Señor, y que podamos vivir confiados como lo hacía David, Señor. Gracias por este salmo precioso, este Salmo 27 que está en tu palabra, que nos ayuda a cobrar ánimo y aliento, Señor, aún en medio de los problemas. Alabamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Siempre lo hemos dicho, no se vaya tan pronto. Recuerde que hay anuncios, hermanos, para nuestra iglesia y rogamos que si usted es miembro de nuestra iglesia, pues se quede a ver los anuncios. Y si usted, hermanos, nos está viendo, tal vez es un amigo o tal vez es un hermano en Cristo, le damos las gracias por estar viendo los estudios de la palabra en este día y los domingos. Gracias, no se vaya, quédese con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Miraré de dónde me ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que
desde hoy y por la eternidad. Miraré de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad.